todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada Atención Integral en los Centros de Privación de Libertad Femenina. Mi nombre es Natalie Camillo y tengo el gusto de ser la coordinadora de la presente actividad. A breves rasgos, la mesa redonda es una técnica en la que consiste que un grupo de personas, en este caso estudiantes, presentan diferentes opiniones acerca de un mismo tema y persigue el propósito de ofrecer una visión amplia, crítica y enriquecedora para todos los presentes aquí. Agradecemos la participación de nuestros expositores, el señor Luis Jumbo, la señorita Petit Ceballos, el señor Eric Orellana, el señor Nicolás Cueva y el señor Junior Dueño. Cada expositor contará con 5 minutos para su intervención y luego de que se pase la primera ronda de intervenciones se hará un resumen de cada una de ellas para pasar a la segunda ronda, donde cada expositor tendrá 2 minutos máximo para poder sintetizar su intervención principal, para luego hacer un breve resumen sobre esta síntesis y finalizando con la intervención, con la participación del auditorio, donde podrán hacer sus preguntas al expositor y resolver sus dudas. Sin más, damos inicio ofreciendo la palabra al primer expositor, el señor Luis Jumbo. Bueno, primeramente, buenos días con todos los miembros de esta mesa redonda y todos aquellos que se encuentran presentes en el auditorio. Es un honor para mí abrir este espacio de reflexión colectiva, el cual abordará la atención integral en los centros de privación de libertad femenina. Mi ponencia ha sido preparada para abordar en específico el contexto del enfoque de género. Bueno, al hablar del enfoque de género, en este contexto se reconoce primeramente que las mujeres no son un grupo uniforme o, por decirlo así, aislado. Las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el trayecto de su vida, pues han sufrido desigualdades estructurales muy importantes, como son la pobreza, la falta de acceso a la educación, falta de acceso a fuentes de trabajo, abandono familiar, o yendo aún más allá, han sufrido violencia tanto física, psicológica y sexual. Dentro de la delimitación de estas necesidades y lo que conlleva, es importante definir que las necesidades de las mujeres en los centros de privación de libertad no pueden abordarse de la misma forma en la que se hace con respecto a los hombres, de modo que no se ignore y se focalice justamente la implementación de políticas públicas. La atención integral con enfoque de género comienza primeramente por entender que las mujeres que se encuentran en prisión, más allá de ello, aún siguen siendo madres, hijas, cuidadoras. El último censo que se realizó dentro del sistema penitenciario fue en el año del 2022. Los resultados que este arrojó fueron, primeramente, que el 6.3% del total de privados de libertad son mujeres. Este corresponde a 1.961 efectivos. De este número, el 75%, correspondiente a 1.475 mujeres privadas de libertad, son madres. Esto, pues, conlleva y se trae hoy a la palestra la siguiente pregunta: ¿cómo se garantiza ese vínculo afectivo en un espacio activo? Puesto que también existe la posibilidad de que una mujer privada de libertad se encuentre con su hijo dentro de un centro penitenciario. Entonces es determinante, primeramente, proteger la infancia de ese niño y, sobre todo, determinar o definir políticas públicas que contemplen la maternidad como un derecho constitucional e inalienable, sin olvidar el bienestar de todos los sujetos que se ven involucrados en la cuestión. Otro aspecto fundamental y que se tiene que tomar en cuenta y que traigo hoy aquí es la salud. La salud integral no solo involucra lo físico, sino también lo emocional y lo mental. Muchas veces las mujeres que se encuentran privadas de libertad arrastran heridas profundas producto de la violencia de género sufrida en el pasado, de modo que, primeramente, el Centro de Privación de Libertad y las instituciones del Estado deben de evitar la revictimización de estas personas. El Estado no debe de abocar lo que el concepto se menciona como maltrato institucional. Se requiere de un proceso terapéutico que sea continuo y afín, de modo que se permita resignificar las historias, la vida pasada de estas personas privadas de libertad, recuperar la autoestima y cumplir con el fin ideal de lo que menciona tanto la normativa como de por sí también la Constitución de la República, que es la rehabilitación social. La capacitación y educación también son pilares esenciales dentro de la atención integral, pero no se trata de, digamos, llenar el tiempo con talleres vacíos.
Se trata de proporcionar herramientas de tecnificación, acceso a la tecnología que realmente permita involucrar a estas personas en un mercado laboral que es sobre todo exigente y cambiante. También muy importante, digamos así, tratarlo es el tema de la dignidad. La dignidad es una condición inherente al ser humano y si las instituciones del Estado, los centros de privación de libertad y aquellos encargados de garantizar pues no lo respetan, básicamente el sistema penitenciario está condenado al fracaso. Sobre todo, y para terminar, se puede definir que, primeramente, el enfoque de género no es una opción, tampoco un aditivo decorativo. Y depende de las personas encargadas justamente de esta administración determinar cuál es la justicia que se pretende construir. Si una justicia que castiga 2 veces a las mujeres solo por el hecho de ser mujer, o una justicia, un sistema penitenciario que abarca los caminos de la reparación y sobre todo la reinserción social. Muchas gracias. Gracias a usted por su intervención, muy importante su argumento. Seguimos con la siguiente expositora, la señorita Brigitte Ceballos, cuenta con 5 minutos desde ahora. Buenos días con todos y todas las presentes. Agradezco la oportunidad de participar en esta mesa redonda. El día de hoy les voy a hablar sobre el marco jurídico nacional para la atención integral a las mujeres privadas de libertad. El tratamiento penitenciario no puede enfocarse únicamente en el tratamiento de la pena, sino en otorgar espacios de rehabilitación y reinserción social para las mujeres privadas de la libertad, en la cual tenga un enfoque garantista de derechos, y para esto me voy a basar en normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en el país. Como es de conocimiento, con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se prevé que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucionalista de derechos, el cual nos menciona en su artículo 35, en donde establece con claridad que las personas privadas de la libertad son grupos de atención prioritaria. Esta clasificación no es causal ni simbólica, sino más bien constituye que el Estado debe brindar un trato justo a las mujeres y se les debe considerar su condición de doble vulnerabilidad, con la probabilidad de que hayan sido víctimas de violencia de género, discriminación o pobreza. Es decir, que la Constitución de la República del Ecuador establece ciertos mecanismos en los cuales, especialmente a las mujeres privadas de la libertad, se les otorgue una protección integral en base por el simple hecho de ser mujeres y 2, por estar privadas de la libertad. Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 710, dispone que las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas deben contar con programas dentro del sistema de rehabilitación social para poder dar tratamiento a estas situaciones. Esto confirma el reconocimiento de que no todas las personas nacen o prevén. Esto confirma que no todas las personas prevén dentro del sistema penitenciario condiciones igualitarias, ya sea por condiciones de género o por cualquier otra situación. Asimismo, es importante mencionar que el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Adolescentes Infractores, que es el principal reglamento que rige el sistema penitenciario, conocido comúnmente como SNAI, es el encargado de aplicar estas normas y de asegurar que el enfoque de género no sea solo una idea basada en simples ideales, sino una concretación directa al enfoque de género. Asimismo, el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, establece el principio de dignidad, en donde se debe atravesar que cada una de estas acciones, recordando que la privación de la libertad no puede anular los derechos fundamentales de las mujeres privadas de libertad. Cuando hablamos de la salud, nos enfocamos principalmente que la atención médica es un derecho transversal dentro del tratamiento integral de las personas privadas de libertad. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, mediante el modelo de atención en contextos de privación, el mismo que fue actualizado en 2018, desempeña un rol crucial en este aspecto. Algunas de sus funciones están enmarcadas en relación a las mujeres privadas de libertad. Uno de ellos es proveer atención médica especializada, es decir, que a las mujeres privadas de la libertad se les atenderá en áreas como ginecología y obstetricia, que responde a sus necesidades físicas y emocionales de ese momento. Como segundo, tenemos garantizar atención durante el embarazo, parto y posparto. Si bien es cierto que se debe respetar la dignidad de la mujer en esta situación de vulnerabilidad, tanto como para la madre y como para el recién nacido. Como tercer punto está atender la salud mental de la mujer, en este caso, ya que muchas internas se enfrentan situaciones en las cuales se puede llegar a sufrir daños psicológicos
producto del parto, del posparto o inclusive de la lactancia. Asimismo, prevenir y tratar enfermedades a través de programas que ofrece mismo el sistema de salud público dentro de los centros, brindar atención médico especial femenino. Esto quiere decir que las mujeres privadas de la libertad deben ser atendidas principalmente por mujeres en áreas como mencioné anteriormente, ginecología y obstetricia. Sexto punto, coordinar con otras instituciones. El Ministerio de Salud Pública coordina con otras instituciones porque prevé que la atención integral de la mujer es importante y es un derecho constitucional. Asimismo, el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, en el artículo 28, dispone que las mujeres embarazadas deben recibir atención integral en salud, educación, misma que debe estar garantizada en este reglamento. Esto implica reconocer que el derecho de las mujeres a vivir el derecho de las mujeres a vivir su maternidad con dignidad, protección y sobre todo con la salud. Además, el artículo 5, numeral 1 del mismo reglamento establece que todas las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con respeto y dignidad, y aquellas, en especial a las mujeres privadas de la libertad, ya que constituyen un grupo de doble vulnerabilidad. Recordando que la prisión no debe significar la suspensión de la humanidad, sino más bien en la reinserción y la rehabilitación social de estas personas. Muchas gracias, señorita Ceballos, por un punto de vista totalmente, significativamente diferente al de su anterior compañero. Seguimos con la exposición y le corresponde al señor Junior Ludeña y tiene 5 minutos para su intervención. Gracias. Las mujeres privadas de libertad requieren políticas diferenciadas que permitan reconocer sus necesidades específicas, en especial cuando son madres, priorizando el interés superior del niño y, por supuesto, la reinserción social efectiva. Muy buenos días con todos los presentes. Hoy, en este espacio de debate, me permito presentar una reflexión sobre el tema del tratamiento diferenciado de las mujeres privadas de la libertad, en especial para aquellas que son madres. El sistema penitenciario, tradicionalmente diseñado para los hombres, ha implementado y ha permitido, especialmente, ha invisibilizado las necesidades, cubrir las necesidades específicas que tienen las mujeres dentro de estos espacios penitenciarios. Y esto ha generado efectos adversos, no solo a ellas, sino también a sus hijos. En el análisis del derecho comparado, en España, se ha dado un paso importante al implementar medidas alternativas a la prisión para madres, destacando la posibilidad de que los hijos menores de 3 años puedan ingresar y permanecer junto a sus madres en los centros penitenciarios. Esta disposición, prevista en el Reglamento Penitenciario Español, está diseñada con la finalidad de preservar el vínculo materno-filial en un espacio adecuado y, por supuesto, priorizando el bienestar del menor de edad. Pero, como bien lo ha señalado Barragán 2023, no analizar rigurosamente el ingreso de madres con hijos lactantes a los centros penitenciarios puede ser un riesgo, puesto que se vulnera el desarrollo integral del menor. Esto nos lleva a un punto crucial: el enfoque de género y el principio del interés superior del niño son elementos trascendentales que se deben considerar en las políticas penitenciarias respecto a este tema. Pero el desafío no termina ahí. La reinserción social también exige una mirada integral. En Argentina, el programa Formar Igualdad es un ejemplo claro de cómo el enfoque de género aplicado en lo que es la formación laboral rompe ciclos de desigualdad. Y ello pues esta iniciativa permite capacitar a mujeres y diversidades en el ámbito laboral, con una perspectiva de derechos humanos, por supuesto, y también abriendo caminos a espacios que sean más inclusivos y equitativos. Asimismo, pasando a lo que es la jurisprudencia en Colombia y en México, ha sido determinante al considerar la salud como un componente de fundamental importancia para la dignidad humana. Además, las disposiciones y las decisiones judiciales emitidas por ambos países han ampliado el concepto de salud, centrándose y exigiendo al Estado condiciones materiales y a la vez espirituales para garantizar una vida digna
incluso dentro de los centros penitenciarios. En conjunto, estos ejemplos mencionados, y también en base al análisis del derecho comparado, nos da a entender que sí es posible el diseño de un enfoque integral, donde la privación de libertad no implique la negación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, sino más bien sea una oportunidad para restaurar vínculos, también para preservar y proteger a los más vulnerables, y por supuesto, lo más fundamental, promover una justicia que sea verdaderamente inclusiva y humanística, que vele por cada una de las personas privadas de libertad dentro de los centros de privación, de manera especial para las madres que se encuentran dentro de los centros penitenciarios. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Junior Videña. Sin duda una perspectiva importante desde el derecho internacional que amplía nuestra visión acerca del tema. Seguimos con el siguiente expositor, sería el señor Nicolás Cueva, tiene 5 minutos. Listo, muchas gracias igualmente por permitirme formar parte de esta mesa redonda. Por mi parte me gustaría hablar un poco de lo que son las condiciones reales y las necesidades específicas de las mujeres en los centros de privación de libertad. Y bueno, ya que puesto que las mujeres realmente sufren diversas adversidades y desafíos al momento de pasar por una condena o una sentencia, vamos a principalmente atendernos en primer lugar a lo que son las cifras. En base a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su censo penitenciario realizado con fecha 2023 en mayo, se recogió que a esa fecha en el Ecuador, en la totalidad de los centros penitenciarios, había un total de 31.121 personas privadas de libertad, de las cuales un 93,7% correspondiente a 29.256 personas privadas de libertad son hombres, lo que nos dejaría con un total de 6,3% de presencia femenina o presencia de mujeres en cuanto a personas privadas de libertad. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos deja ver que existe una minoría con respecto a este grupo y por tanto esta minoría realmente, pese a que realmente se debería prestar atención por el hecho de ser, especial atención por el hecho de ser una minoría, realmente ha llegado a ser invisibilizada sus necesidades o ignoradas. Puesto que estas cifras además nos indican que históricamente en el país los centros de privación de libertad han estado principalmente enfocados a las necesidades o condiciones de los varones, por tanto de cierto modo discriminando o ignorando las necesidades que tienen las mujeres dentro de los centros privativos de libertad, siendo así que incluso, por ejemplo, mujeres son recluidas a formar parte de centros privativos de libertad adaptados principalmente para hombres, o en centros privativos mixtos donde solamente se les otorga un ala para que éstas puedan cumplir con su condena o sentencia. Y esto no solamente siendo simplemente la superficie del problema, puesto que realmente este 6,3% de mujeres, que representan aproximadamente 1.900 mujeres, se tiene que igualmente en cifras del INDEC, este total, el 75% realmente presentan uno o más hijos, lo cual representa una mayoría casi una mayoría absoluta, que es una estadística realmente preocupante, puesto que ya no solo con respecto a los derechos de las mujeres a ser madres y a poder criar a sus hijos, sino que también el derecho del hijo a poder tener una madre y un desarrollo integral, un derecho a la familia. Puesto que igualmente así mismo cifras del SNAI, el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, con fecha de 2023 se determinó que dentro de los centros privativos de libertad existen un total de 53 niños menores de edad, niños, niñas y adolescentes que están siendo creados dentro de un centro privativo de libertad. Pero sin embargo, aún así, estos solo pueden permanecer dentro de los centros de libertad hasta un máximo de 3 años, lo cual indica realmente problemas al momento del desarrollo integral tanto del niño como de la madre. Por otro lado, me gustaría destacar lo mencionado por la INRED, denominada Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, que nos presenta en sus informes una triple vulnerabilidad con respecto a las mujeres privadas de libertad. ¿Qué nos dice aquí? En primer lugar, nos dice que la mujer en primer lugar sufre una desigualdad o una desventaja previo a estar con una sentencia condenatoria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces las mujeres cometen estos actos o tipos penales más por una situación de necesidad y porque el Estado como tal no les ha garantizado las condiciones de vida dignas necesarias para poder desarrollarse. Luego de esto está la segunda vulnerabilidad, que representa en cambio lo que sería ya el de estar dentro del centro privativo de libertad y sufrir aquí condiciones de violencia y precariedad dentro de estos centros de privación de libertad, sobre todo con respecto a lo que son la salud, puesto que muchos centros privativos no están adaptados a necesidades de salud de las mujeres, y también con respecto a la seguridad. Y por último, y lo más importante, que es con respecto a la vulnerabilidad sobre el embarazo, ya que asimismo
muchas veces las mujeres que tienen hijos o que pasan por un proceso de embarazo dentro de un centro preventivo de libertad no se les satisfacen sus necesidades básicas. Muchas veces incluso los hijos tienen que alimentarse de lo mismo que comen las madres dentro de los centros preventivos de libertad, que realmente no es lo necesario para cumplir con sus necesidades. Y bueno, por último, me gustaría hablar sobre con respecto a lo que son los marcos normativos de nuestro país, ya que realmente hasta cierto punto no se llegan a cumplir ciertas disposiciones. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal establece que a una mujer embarazada no se la puede privar de su libertad, sino hasta 90 días de haber dado a luz. Y incluso esta situación no se ha cumplido. Hay mujeres que dan luz dentro de los propios centros preventivos de libertad. Y asimismo se vulneran derechos incluso hasta a nivel constitucional, con respecto a la integridad del niño y adolescente, con respecto a los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Nicolás Cueva. Muy importante también su intervención. Seguimos con el señor, por último, seguimos con el señor Eric Orellana. Tiene 5 minutos. Gracias. En esta intervención expondré argumentos basados en las opiniones que han dado anteriormente los expositores. El tema de controversia del presente debate de mesa redonda, debo indicar que a lo largo de la historia a la mujer no se le ha dado una prioridad penitenciaria dentro de los centros, por el siguiente motivo, que a la mujer en la sociedad ya se la va discriminando, ya digamos, se la va vulnerando los derechos. Es así como, desde la perspectiva de nuestra sociedad, enfocamos a la discriminación penitenciaria de la mujer. Ahora imaginémonos los acontecimientos que pasan actualmente en los centros penitenciarios. Históricamente la mujer ha sido vista como uno de los seres, por mencionarlo así, suena descabellado, no reconocen sus derechos dentro de los centros de privación de libertad, ya que han surgido maltratos físicos que han dejado huellas tanto traumáticas y psicológicas, lo cual afecta a la reinserción social, perjudicando que pueda dársele un trato adecuado. Basándonos en la jurisprudencia española, vinculo aquí a Almeda, que es un socialista, un pensador penal, el cual hace mención a Pérez Herrera, que bueno, fue uno de los primeros pensadores e idealistas en incorporar la creación de los centros penitenciarios para mujeres. Es asimismo que la Comisión Interamericana de Mujeres sostiene las actuales políticas penitenciarias que han conllevado a una discriminación total de las mujeres y al encarcelamiento de las mismas. Es el caso de muchas mujeres privadas de libertad por delitos de drogas se han visto involucradas en el microtráfico y otros negocios de baja escala por razones de necesidades económicas, es decir, que esto facilita la dependencia y el cuidado de sus hijos. En otras palabras, cuando una mujer es privada de la libertad, se está dando paso a que se rompan los vínculos familiares y vínculos con sus dependientes. Por ello, dejan a los hijos, a sus dependientes, en un mayor estado de vulnerabilidad. Es por ello que la Comisión Interamericana de Mujeres tiene como único fin y objetivo de contribuir al desarrollo de la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia internacional, enfocando así al reconocimiento de los derechos de las mujeres y un mayor enfoque de género hacia ellas. Es el caso de un comunicado emitido en el año de 2020 por la Unión Americana de Libertades, llamado Excarcelación Inmediata de Mujeres Embarazadas, porque, como sabemos, en el año de 2020 surgió el coronavirus, lo cual en el estado de Nueva York existían en una cárcel 9 mujeres embarazadas, presas. Una de ellas llegó a fallecer por este motivo, por el coronavirus. De inmediato, y viendo esta situación, el gobernador emitió el comunicado pidiendo la excarcelación inmediata de las otras 8 mujeres que han sido encarceladas. Asimismo, hago referencia a la Carta Africana. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, menciona que en la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, en el artículo número 30, menciona lo siguiente: hijos de madres encarceladas que los Estados partes en la presente carta se comprometen a dar un trato especial a las madres embarazadas y de niños recién nacidos o pequeños que sean declarados, y en particular que garantizan que cuando dichas madres sean condenadas, en primer lugar se considerará una sentencia de no reducción. Como último, establecerán y promoverán medidas alternativas para el internamiento institucional para el tratamiento de dichas madres.
Además, la resolución emitida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en el año 2000, sobre las madres y los bebés en la cárcel, también recomendó la elaboración y el uso de sanciones basadas en servicios a la comunidad para las madres de niños pequeños y no la utilización del encarcelamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Nicolellana. Terminando una vez con la primera ronda, haré un pequeño resumen acerca de cada una de las intervenciones. Con respecto a la primera intervención del señor Jumbo, él expresó que la dignidad es un principio inherente al ser humano. También señala que se debe exigir un trato justo y digno para las mujeres y propone programas reales de reinserción para superar las desigualdades históricas. Además, resalta la importancia de la perspectiva de los derechos humanos y dice que hay que proteger la infancia de los niños, especialmente los hijos de las madres que se encuentran privadas de su libertad. La segunda intervención de la señorita Brigitte Ceballos hace mención al marco jurídico nacional, en donde expresa que la importancia de una postura garantista en el sistema penitenciario, centrado en, primero, la dignidad, haciendo referencia a un trato digno; segundo, la protección de sus derechos, haciendo referencia a la salud; también mencionó la salud mental y la rehabilitación y reinserción social. Además menciona la doble vulnerabilidad que expresan que mantienen las mujeres privadas de su libertad al momento de estar embarazadas y al mismo tiempo privadas de su libertad, valga la redundancia. La tercera intervención, el señor Junior Ludeña, nos ofreció una perspectiva internacional del derecho comparado, en donde mencionó que el sistema penitenciario ha sido diseñado para hombres y que invisibiliza las necesidades particulares de las mujeres. Mencionó la legislación española, en donde dice que establecen medidas alternativas a la prisión para las madres, y dice que también los niños menores de 3 años pueden permanecer con sus mamás. También la legislación argentina presenta un enfoque de género aplicado a la formación laboral para evitar la discriminación laboral de mujeres en centros de privación de libertad. Y por último señaló la legislación colombiana y mexicana, que considera la salud como parte de la dignidad humana e incluso la espiritualidad. La cuarta intervención del señor Nicolás Cueva fue un punto de vista más específico, en donde señaló estadísticas específicamente de la INEC en el de 2023, en donde señaló que las 31.000 personas privadas de libertad, que de las 31.000 personas privadas de libertad, solo el 6.3% son mujeres, es decir, 1.965 a nivel nacional. Y de esta cantidad, el 75,6% son madres, que tienen al menos un hijo o hija menor de edad. También menciona que las cárceles, en lo que coincide con el anterior expositor, coincide que las cárceles no están diseñadas para mujeres y que no hay ningún centro específico dentro de ellas en donde permita que los niños, los hijos de estas madres, desenvuelvan un vínculo materno-filial. También expresa la negligencia institucional, y porque el arresto domiciliario hasta los 90 días después del parto no es suficiente. Como última intervención del señor Eric Orellana, él expresó que se ha mencionado históricamente que la mujer es un ser sin derechos, que ha sufrido maltratos físicos y daños psicológicos, y que las actuales políticas son discriminatorias. También dice que la mayoría de las mujeres encarceladas son encarceladas por el cometimiento de pequeños delitos como el microtráfico, y que si se las priva de su libertad van a quedar sueltos sus vínculos familiares. Ahora, abriendo la segunda ronda, se les va a proporcionar a los estudiantes 2 minutos para que sinteticen sus ideas principales. Le doy la palabra al señor Luis Jumbo. Tiene 2 minutos. Listo, muchísimas gracias, señora coordinadora. Creo que es importante delimitar y recalcar lo que quiero decir al manifestar el enfoque de género en centros de privación de libertad. Esto no debe de considerarse como una política pública de igualdad formal. Se debe de trasladar del formalismo al hecho de por sí. Se debe de considerar como una herramienta transformadora que justamente permita reparar las desigualdades históricas, y en base a eso sí, digamos, poder establecer mecanismos que de alguna u otra manera coadyuven a la aplicación de lo que menciona la norma. Algunos mecanismos que deben de ir direccionados
primero, a proteger la salud sexual y reproductiva de estas personas, el derecho de una mujer privada de libertad de maternar dignamente, el acceso a programas educativos y de organización social, así como la recuperación emocional que tiene que ir acorde y permitir ver a futuro y establecer un programa de rehabilitación social para su realización. Recordemos que la privación de libertad no puede ni debe de significar la pérdida de la dignidad, de los derechos ni del proyecto de vida de ninguna persona de por sí. Este eje nos exige pensar en una política penitenciaria que no castigue doblemente a la mujer. Muchas gracias. Gracias a usted. Siga, por favor, señorita Brigitte Ceballos. Tiene 2 minutos. Como es de conocimiento, la Constitución de la República del Ecuador es garantista de derechos. Por lo tanto, las mujeres privadas de libertad, al poseer doble vulnerabilidad, es importante que se creen mecanismos en los cuales esté arraigado la reinserción y la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Tanto que organismos de la misma normativa nacional ecuatoriana, como el CODI, como el sistema, como el SNAI, como el reglamento, nos otorgan pautas para el tratamiento específico de las mujeres privadas de la libertad. Asimismo, se suma el Ministerio de Salud Pública, el cual crea ejes, mecanismos e inclusive políticas que ayudan a que las mujeres privadas de la libertad en condiciones de parto, posparto, lactancia puedan acceder a una atención médica gratuita, en donde se protegen sus derechos, tanto de ella como de su hijo en este caso, o hijos en caso de, para la atención integral de su salud. Es por esto que se llega a la conclusión de que el Estado ecuatoriano es el principal encargado de que se le protejan los derechos constitucionales a las mujeres privadas de la libertad en los centros de privación de libertad, tanto a ellas como a sus hijos. Gracias, señorita Brigitte Ceballos. Bien, por agregar que las buenas prácticas internacionales respecto al tema de las madres en prisión de libertad, especialmente para aquellas que son madres, nos permite obtener una perspectiva clara de cómo el implementar medidas alternativas, programas y políticas públicas puede beneficiar y mejorar a las madres y a sus hijos a tener un mejor bienestar, el cual sea garantizado por parte de los sistemas penitenciarios. Además de ello, considero que sería de fundamental importancia implementar este tipo de medidas, este tipo de programas y por supuesto las políticas públicas dentro de nuestro país y por qué no dentro del entorno lojano, a fin de fortalecer el sistema penitenciario a través de esta implementación de cada uno de estos puntos, a fin de precautelar el bienestar de las madres y por supuesto garantizar el interés superior del niño. Gracias, señor Junior Ludeña. Seguimos con el señor Nicolás Cueva. Tiene 2 minutos. Bueno, por mi parte, lo primero que mencioné en mi intervención, principalmente deberíamos exigir al Estado que abandone esta visión o este funcionamiento neutral de género y empiece a tomar medidas más especializadas o diferenciadas con el enfoque de género, puesto que al igual que los hombres, las mujeres también tienen necesidades y condiciones específicas para poder mantener su integridad dentro de estos centros de privativos de libertad, ya que recordemos que claro, la maternidad no es solamente dar a luz y ya terminó, la maternidad es un plazo que puede durar muchísimos años y que esto debe cumplirse tanto a la madre como al hijo, porque en este momento en el que la mujer y un hijo está privada de su libertad, no solo se vulneran los derechos de la madre, sino también los del menor de edad, que es el recién nacido. De este modo, simplemente creo que deberíamos solicitar, exigir al Estado que se empiecen a implementar políticas penitenciarias más especializadas en estos temas, sobre todo principalmente en cuanto a la paternidad. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Nicolás Cueva. Seguimos con el señor Eric Orellana. Gracias. Reiterándome la exposición donde mencioné que al momento de que la mujer es encarcelada, deja vínculos rotos, tanto familiares como con sus dependientes. Yo considero de que no deberían de existir, darse centros penitenciarios destinados para mujeres. En estos casos, que sean centros penitenciarios que posean madres que tengan dependencia, niños o menores, o a su vez que estén embarazados. Consideraría que no deberían de existir estos centros penitenciarios destinados para mujeres. Gracias, señor Eric Orellana. Como una síntesis de todas las intervenciones, encontramos que en la primera intervención del señor Luis Cuomo presentó que los programas de rehabilitación deberán basarse puramente desde la perspectiva de derechos humanos y la dignidad humana, mientras que la señorita Brigitte Ceballos propuso que los programas de tratamiento por parte del Estado deberán enfocarse en la interseccionalidad, es decir, reconocer las
vulnerabilidades y necesidades específicas, además de los derechos humanos. El señor Junior Ludeña presentó que las políticas deben reconocer necesidades específicas, en especial para las madres, priorizando el interés superior del niño y la reinserción efectiva. Mientras que el señor Nicolás Cueva propuso que las políticas penitenciarias con enfoque de género, medidas alternativas para madres, deberán también adecuar la infraestructura, capacitar al personal y también priorizar la atención médica. Y por último, la intervención del señor Eric propuso que se debería mantener a las mujeres embarazadas y a las madres de niños pequeños fuera de los centros de privación de libertad, teniendo en cuenta la gravedad del delito y el riesgo para la sociedad. Finalizando el debate expositorio, la exposición de cada uno de ustedes, se da la palabra al auditorio por si quieren hacer preguntas. Sí, generar debate. ¿No hay ninguna pregunta? Ya eso sería todo. Muchas gracias.